A ver, ¿deberíamos usar más tecnología en clase o las clases más pequeñas son siempre mejores? En educación, la verdad es que todo el mundo tiene una opinión, pero ¿cómo pasamos de esas opiniones a respuestas de verdad? Pues vamos a ver cómo un enfoque científico nos puede dar la clave para resolver debates que, ocurren todos los días en nuestros institutos. Vamos a imaginarnos esta escena, que seguro que nos suena. Estamos en el IES Miguel Hernández y se está debatiendo si meter o no tablets en las aulas. Por un lado, el profesor de arte ve una oportunidad genial para la creatividad. Por otro, la profesora de biología teme, con razón, que el alumnado se distraiga. Ambos tienen argumentos muy válidos que nacen de su experiencia diaria. Y claro, con posturas tan firmes, el debate llega a un callejón sin salida. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Cuando dos opiniones expertas chocan, ¿cómo decide el centro qué es lo mejor para sus estudiantes? ¿Nos dejamos llevar por la intuición o por la persona que hable más alto? ¿O quizá existe una forma mejor de encontrar el camino correcto? Bueno, para salir de este atasco vamos a seguir un viaje de 6 pasos. Empezaremos con el debate inicial y llegaremos hasta una conclusión final, aprendiendo por el camino a hacer la pregunta correcta, a diseñar un experimento que sea justo y, por supuesto, a interpretar qué nos dicen los resultados. Pues sí, estamos en esa encrucijada. Y el problema es que las opiniones, por muy bien intencionadas que sean, nos pueden dejar totalmente paralizados. La pasión del profe de arte es tan válida como la preocupación de la profe de biología. Sin un método claro para ver qué postura tiene más peso, la decisión final podría depender de cualquier cosa menos de lo que realmente funciona. Vale, pues vamos a dar el salto de la opinión a la evidencia. La herramienta que nos va a permitir superar este debate es ni más ni menos que el método científico. Y no es algo que se quede solo en los laboratorios. Es un proceso súper estructurado que podemos aplicar directamente a problemas del mundo real, como el de nuestro instituto. Este es, por así decirlo, nuestro mapa de ruta. Empezamos definiendo bien el problema. Luego formulamos una suposición informada, o sea, una hipótesis. Después diseñamos cómo vamos a recoger los datos. Los analizamos, discutimos qué significan y al final compartimos las conclusiones. Este proceso nos va a guiar paso a paso, sin pérdida. Ojo, porque el primer paso es absolutamente clave. Preguntar ¿son buenas las tablets? Es demasiado general. Así no vamos a ninguna parte. Necesitamos ser mucho más específicos. Una buena investigación siempre empieza por acotar el problema y convertirlo en una pregunta que de verdad podamos poner a prueba. Es que es así de simple. No podemos encontrar una respuesta clara si la pregunta es un lío. Por suerte, hay una herramienta fantástica para transformar ese caos inicial en una pregunta precisa y, sobre todo, potente. Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Con una herramienta como Pico podemos poner orden. Definimos la P de población, los estudiantes, la I de intervención, el uso de tablets, la C de comparación, las clases de toda la vida, sin ellas, y la O de outcome, o sea, el resultado. ¿Qué vamos a medir? Pues el rendimiento y la distracción. Y de repente, ¡zas!, el debate se ha convertido en una pregunta de investigación súper clara y enfocada. Ya tenemos una pregunta bien definida. ¿Y ahora cómo la respondemos? Pues el siguiente paso es diseñar un plan, un experimento que sea justo, que sea fiable y que nos dé resultados en los que de verdad podamos confiar. Para entender cualquier experimento hay que tener claros dos conceptos. La variable independiente es lo que nosotros cambiamos, lo que introducimos, en este caso el uso de las tablets. Y la variable dependiente es lo que medimos para ver qué efecto ha tenido, como las notas o el nivel de atención. Dicho de otra forma, cómo afecta el cambio que hacemos al resultado que obtenemos. Y esto nos lleva a una decisión importante. A ver, el diseño experimental puro, ese donde se asigna al alumnado al azar a una clase con tablets o a una sin ellas, es lo ideal, el estándar de oro, como se suele decir. Pero seamos realistas, en un instituto eso es prácticamente imposible de hacer. Por eso lo más normal es usar un diseño cuasi experimental. Trabajando con grupos que ya existen, como la clase de primero A y la de primero B, es mucho más práctico y sigue siendo muy potente. Por supuesto, esto no se puede hacer de cualquier manera. Toda investigación tiene que seguir unas reglas del juego. Tiene que ser ética, tiene que ser transparente, tiene que basarse en lo que ya se sabe. Estos principios son la garantía de que los resultados no solo sean interesantes, sino sobre todo que sean creíbles y responsables. Muy bien, ya hemos hecho el estudio, hemos comparado las notas, los niveles de distracción y ahora tenemos un montón de datos. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Pues el siguiente paso, que es fascinante, es hacer que hablen, darles sentido.
Fijaos en esto, que es un ejemplo perfecto de cómo los datos nos cuentan historias. No hace falta ser un experto en estadística para ver algo aquí. Este gráfico tiene como una cola que se va hacia la izquierda. Eso se llama asimetría negativa. En nuestro estudio, esto podría significar, por ejemplo, que a la mayoría de estudiantes, estuvieran en el grupo que estuvieran, les fue bastante bien, sacaron buenas notas. Es una pista visual muy potente. Pero, ojo, mucho cuidado. Antes de sacar conclusiones a la ligera, tenemos que recordar la regla de oro de cualquier investigación. Si vemos que el grupo con tablets saca mejores notas, eso es una correlación. Pero no significa de forma automática que las tablets causaron esas mejores notas. A lo mejor ese grupo ya era más estudioso de por sí, o el profesor estaba más motivado ese año. Hay que ser súper prudentes al interpretar esto. Y con todo esto, volvemos a la pregunta del principio. Después de todo este proceso, ¿qué hemos aprendido de verdad sobre si el IES Miguel Hernández debería pasarse a las tablets? La respuesta, quizá, es más interesante de lo que parece a simple vista. Y aquí está el quid de la cuestión, porque a lo mejor el resultado más valioso de todo esto no es un simple sí o un no. Es algo mucho más potente. Es haber creado un proceso, un método fiable basado en datos que el instituto puede usar para tomar esta y muchísimas otras decisiones importantes en el futuro. La respuesta de verdad es el método en sí mismo. Entonces, resumiendo, hemos visto cómo el método científico nos saca del pantano de las opiniones y nos lleva a tierra firme, a la evidencia. Nos da un marco para tomar decisiones de una forma mucho más informada y ética. Y al final, la verdad es que adoptar esta manera de pensar es absolutamente fundamental si queremos mejorar la educación de verdad. Y quedémonos con esta idea para el final. Este proceso no vale solo para las tablets. Pensemos en los deberes, en el tamaño de las clases, en los métodos de evaluación. ¿Cuántos de esos debates eternos en educación podríamos resolver, no a base de opiniones, sino con evidencia clara y rigurosa? La posibilidad de transformar la educación está ahí, esperando a que empecemos a hacer las preguntas correctas.